Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Que Dios bendiga a todas las personas que se están conectando y que nos estarán viendo más adelante a través de Facebook y de YouTube. Hoy el título de este sermón es lo que implica hacer la voluntad de Dios. Vamos a aprender que para hacer la voluntad de Dios nosotros necesitamos sacrificarnos. Amén. La lectura bíblica que vamos a estar utilizando es Lucas capítulo 1, versículos del 26 hasta el 38. Vamos a leerla. La palabra de Dios allí nos dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Padre bendito, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por esta palabra, por esta verdad que está contenida en ella. Quiero rogarte, oh Dios, que en este día hables a cada corazón, que todo el que escuche tenga un corazón sensible para oír tu voz. Padre, que tus hijos, cada uno, cada una, aprenda lo que implica hacer tu voluntad. Padre, que tu pueblo entienda que honrarte a ti no es algo que cae automático en la vida, sino que tenemos que sacrificarnos para poder hacer las cosas que tú mandas, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a aprender esto y que ese sermón sirva como instrucción para poder entender lo que implica hacer tu voluntad. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de este sermón: lo que implica hacer la voluntad de Dios. La historia de María, la madre del Señor, es muy, pero muy interesante. En nuestro mundo occidental, la gran mayoría de las personas se saben de memoria esta historia. Algunos usan esta historia que hemos leído para celebrar la Navidad. Otros para divinizar a María, dándole una condición de diosa junto con Dios. Debo decirles que en los primeros 3 siglos
en los primeros 300 años del cristianismo, ningún apóstol o discípulo posterior del Señor enseñó ninguno de estos dos conceptos sobre la historia de María, sino que es en el siglo IV cuando se sientan los cimientos para lo que muchísima gente cree de forma errónea sobre este acontecimiento. Pero en este día, mis hermanos, el propósito mío no es contarle otra vez la historia que usted conoce. La hemos leído y voy a hablar de ella porque es la palabra de Dios y su palabra está cargada de poder, está cargada de vida. La palabra contiene las enseñanzas que nos ayudan a hacer la voluntad de Dios. Esta palabra tiene todo lo que usted y yo necesitamos conocer para hacer la voluntad de Dios. Así que la palabra de Dios, ¿qué es? Es el alimento espiritual de todos aquellos que aman al Señor. Recuerden las palabras que Jesús mismo le dijo a Satanás cuando fue tentado por él. ¿Qué le dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi propósito en este día es utilizar el ejemplo que nos dejó María, para que a través de él nosotros aprendamos a obedecer lo que el Señor nos manda. Y sobre todo, lo que implica hacer la voluntad de Dios. Hay gente que nos acusan que nosotros no amamos a María. Nada más falso que esto. Nada más falso que nosotros decir algo así. Hoy vamos a ver el ejemplo que nos dejó María de cómo se puede hacer la voluntad de Dios. María no es la madre de Dios, eso es una mentira. ¿Cómo puede ser María la madre de Dios? La persona que dice esto ni siquiera lo piensa. Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, si María es la madre de Dios, ¿estaba antes que Dios? Es un disparate, hermano. Es un disparate que la gente no se detiene a pensarlo. Ahora, ¿cuántas cosas tuvo María que echar a un lado para hacer la voluntad de Dios? Otra pregunta. ¿Estuvo María al borde de caer en el desprestigio por aceptar la voluntad de Dios? Una tercera pregunta. ¿Puso María en peligro su vida al aceptar la voluntad de Dios? Vamos a hacer un resumen de la historia para poder entender mejor la aplicación. El ángel Gabriel, uno de los dos ángeles que son mencionados por su nombre en la Biblia solo menciona dos nombres de ángeles, Miguel y Gabriel. Gabriel ya hacía 6 meses que Dios lo había enviado a decirles a una pareja llamados Zacarías y Elizabeth que iban a tener un hijo. Eran, por cierto, personas de muy avanzada edad, tanto Zacarías, que era sacerdote, y Elizabeth, su esposa. Oiga, escuche esto. El hombre era sacerdote y Elizabeth era su esposa. Que iban a tener un hijo. Ese hijo, más tarde, era el que debía ser conocido como Juan el Bautista. 6 meses habían pasado ya de este momento en el cual el ángel fue enviado otra vez por Dios, pero ahora no a una pareja, sino a la casa de una muchacha para decirle que tendría un hijo. Ahora,
se trataba de una virgen. ¿Qué es una virgen? No es nada místico, hermano. Se ha vendido por ahí la historia y el concepto, la virgen. ¿Pero qué es una virgen? Es una señorita. Es que tristemente se ha sabido manipular la mente y los sentimientos de la persona. No era nada místico. Una virgen, una señorita, una mujer que no había tenido ningún contacto sexual. A eso se refiere la palabra virgen. Ahora, esta virgen estaba desposada con un varón que se llamaba José. ¿Qué es desposada? Desposada era comprometida. En estos tiempos, pues, el hombre se pone de rodillas y le ofrece un anillo a la mujer, ¿verdad? Y aunque a los 2 meses ya el anillo ande rodando, pero la gente se emociona con estas cosas. Desposada en aquel tiempo era un compromiso, pero un compromiso serio. El despose tenía el valor de casi un matrimonio, con la diferencia de que en ese tiempo en que estaban desposados y hasta que no se celebrase la boda no podían tener relaciones sexuales. Así que esa era la norma que se establecía según la ley de Moisés. El ángel Gabriel, después de sorprender a María con aquel saludo, le dice lo siguiente, está en el verso 31, vaya conmigo, y dice, y ahora concebirás en tu vientre. Concebir es quedar embarazada. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Así que le estaba diciendo a una muchacha, tú vas a quedar embarazada. Pero no solo le dijo que quedaría embarazada, sino que hasta le dio el nombre que debía llevar el niño. Le dijo que se llamaría ¿cómo? Jesús. ¿Sabe usted lo que significa Jesús? La palabra Jesús viene de una palabra griega, de una palabra hebrea llamada Yeshua. Y esta palabra se deriva de otra palabra hebrea llamada Yasha. Yasha es salvación. En hebreo, Yasha, salvación. Y en griego, soteria, es el mismo significado. Ahora, el nombre Jesús viene de una palabra hebrea, Yeshua. ¿Sabe lo que quiere decir? Salvador. Por eso se le puso este nombre. Salvador es lo que significa. Ahora, noten, hermanos, esto, a diferencia de lo que mucha gente cree, que no conoce la Biblia, ¿cree usted que le trajo gozo a María? Ese anuncio, salve, muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Creen ustedes que María se puso gozosa? ¿Le trajo gozo? Le trajo preocupación, le trajo turbación, le trajo un grave problema momentáneo. Y lo que dice el verso 34 lo demuestra, ¿verdad? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Dice que se turbó por las palabras y le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Quiero que entienda, una muchacha señorita que no tiene ningún contacto sexual con ningún hombre y de repente se le dice, tú vas a quedar embarazada. Ella dice, ¿cómo puede ser esto? Pues no conozco varón. En todo el lenguaje bíblico, en este contexto, la palabra conocer es sinónimo de tener relaciones sexuales. Si usted revisa en toda la Biblia, dice que Adán conoció a su mujer y quedó embarazada.
este término hoy hay que saberlo utilizar, ¿verdad? Porque dice que Adán volvió otra vez y conoció a su mujer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que le dijo nice to meet you por segunda vez. ¿Verdad que no? Así que esta expresión que aparece en toda la Biblia, conocer, un hombre conocer una mujer es tener relaciones sexuales. Por esto noten en el verso 34 lo que María dice, pues no conozco varón, es decir, no he estado con ningún hombre. La expresión de María fue, nunca he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo puedo quedar embarazada? Yo quiero que usted entienda esto, porque aquí lo que estamos viendo es que Dios le está diciendo a una muchacha, tú vas a tener un hijo, va a quedar embarazada. El anuncio del ángel no encajaba con la lógica de María. Pero aparte de esto, noten esto, mis hermanos, aquello no encajaba con la lógica de aquel tiempo ni de ningún tiempo. Pero aparte de esto, recuerden, María era judía, vivía bajo la ley judía. Y en Deuteronomio capítulo 22, versos 23 y 24, ¿sabe lo que dice? Que si una muchacha desposada con alguien tuviera relaciones sexuales con otro hombre, tanto el hombre como la muchacha debían morir apedreados. ¿Está entendiendo esto? Si una muchacha, como estaba María, desposada, comprometida para casarse con José, tenía relaciones sexuales con otro hombre, debía ser apedreada ella y el hombre hasta morir. ¿Qué pasaría con María cuando aquel vientre comenzara a crecerle? ¿Está entendiendo esto, hermano? Siempre hay un problema cuando explicamos estas cosas. ¿Y sabe cuál es? Que nosotros vamos al final de la historia inmediatamente. Ya nos vamos al final de la historia, ya sabemos el sueño de José, ya sabemos la solución. Quiero que usted se centre en lo que estaba pasando. Cuando hacemos esto no aprendemos la enseñanza, porque María estaba viviendo ese momento. ¿Sabía María lo que iba a pasar exactamente? ¿Estaba María esperando ese ángel? ¿Estaba José consciente de lo que estaba sucediendo? Dios pudo haber esperado que José y María estuvieran juntos, ¿verdad? Y mandarle el ángel y explicar todo esto. ¿Por qué Dios no lo hizo de esa manera? Quiero que entienda, hermanos, que hacer la voluntad de Dios en ocasiones nos va a costar. Obedecer a Dios va a costar. Hay momentos donde obedecer a Dios va a ser doloroso en nuestras vidas. Y quizás alguien se pregunta, ¿pero por qué Dios hace las cosas así? ¿Sabe por qué Dios hace las cosas así? Porque Él es Dios. Y yo no puedo cuestionar a Dios. Si yo cuestiono a Dios, entonces estoy juzgando a Dios. ¿Y quién soy yo? Bueno, hasta decirlo molesta. Es importante que usted se concentre en el momento que estaba viviendo María, la situación de ella, el contexto en el cual se desarrolla esta parte de la historia. Era una señorita, estaba desposada en medio de una sociedad judía rígida e hipócrita. Tal vez una muchacha, hija de un hombre influyente y poderoso, se habría escapado de la aplicación de la ley. Usted sabe que siempre los poderosos buscan la manera de escaparse. Pero María venía de una familia muy humilde. No tenía influencia social. Ella estaba muy consciente de esa realidad. Ella sabía bien lo que era un embarazo y que con el tiempo era algo que no podía ocultarse. Se iba a notar de alguna manera. María pudo haber dicho que no, ¿sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Pudo haber dicho que no? Pudo haber dicho que no.
¿Mm? Dios nunca fuerza a una persona para que obedezca su palabra. Por eso, ¿qué es lo que hace Dios? El consejo de Él, la predicación, es un consejo para que nosotros voluntariamente obedezcamos lo que Dios manda. Estaba esta mañana temprano, mientras íbamos a Parkland, mi esposa y yo conversando acerca de esto, de este punto. Hay personas que no van a cambiar lo que han determinado. Y no estoy hablando de inconversos, cristianos que llevan un estilo de vida cristiano, y olvídese, puede haber un mensaje de esto, un mensaje de aquello, un mensaje de lo otro, un mensaje de más otro, y no van a cambiar, van a mantenerse siempre igual. No hay manera que cambien. Esto pasa. Déjeme decirle que no vamos a esperar que Dios nos ponga un pie en el cuello para que obedezcamos. Dios quiere que obedezcamos su palabra de una manera espontánea, por amor, porque nosotros le amamos a Él. María pudo haberle dicho al ángel: lo siento mucho, búscate otra. Era demasiado el riesgo. Por algo, le pregunto, ¿entendía María lo que iba a pasar? ¿Entendía? No entendía. ¿Cómo era posible que quedara embarazada sin ser tocada por un hombre? Ahora, si ustedes notan, leyendo la historia, el ángel le explicó a María, el ángel le dice: mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Y qué significaba esto? ¿Usted lo entiende? María lo entendió, no lo comprendió, no era algo que lógicamente podía entenderlo. Hermanos, para agradar a Dios tenemos que amarlo por lo que Él dice, no por lo que usted y yo razonamos. Amén. Lo voy a repetir. Para agradar a Dios tenemos que amarlo por lo que Él dice, no por lo que usted y yo razonamos. Si tratamos de razonar la palabra para obedecerla, nunca la vamos a obedecer, porque hay cosas en la Biblia que jamás va a cuadrar con lo que usted y yo pensamos. La palabra de Dios no se va a ajustar a mis deseos ni a mis planes. Yo tengo que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y si yo no obedezco lo que Dios dice en su palabra, bueno, un día voy a tener que darle cuentas a Dios, ¿verdad? Y Dios no me va a preguntar a mí qué decía la ley de los Estados Unidos y qué decía tu cultura dominicana. A Dios eso no le va a ningún lado. Dios va a preguntar: ¿obedeciste mi palabra? ¿Obedeciste lo que yo mando? ¿Cumpliste con lo que dice la palabra? María recibió la explicación del ángel, pero se trataba de algo que nunca había sucedido, hermanos, y que era imposible que ella pudiese razonarlo. ¿Qué le dijo María al ángel en medio de todo aquello? Está en el verso 38, que es el último de la lectura de hoy. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Estaba María dispuesta a obedecer? ¿Entendía María aquello? ¿Pero estaba dispuesta a obedecer? ¿Saben, hermanos? Hay gente que se le predica la palabra de Dios, escuchan el mensaje de Dios y conversan con un inconverso, y el inconverso le da una explicación, le dice: no, no crea eso en la Biblia. Hay creyentes que terminan oyendo la voz del inconverso. Yo recuerdo a alguien que decía que tenía ciertas luchas con ciertas partes de la Biblia y le preguntó a un profesional, un impío: ¿qué tú recomiendas en cuanto a esto?
¿qué podrá decirle un impío a un creyente de la palabra de Dios? Si el creyente tiene el Espíritu Santo, el impío no tiene el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no podrá entender nunca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es solo entendible a través de la revelación del Espíritu, la iluminación del Espíritu Santo es lo que nos permite a nosotros comprender la palabra de Dios, y el que no tiene el Espíritu Santo jamás va a poder entender lo que dice la Biblia. Es como tratar de enseñarle álgebra a un niño de 2 años. Es imposible que pueda entender una sola cosa. Noten la expresión de María. ¿Se rindió a los pies del Señor en este momento María? ¿Qué dice María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Esta expresión de María implica que ella estaba llena del Espíritu Santo. Solo quien está lleno de Dios puede aceptar la voluntad de Dios. Para aceptar la voluntad de Dios hay que estar lleno de Dios. No puede una persona que no esté llena de Dios aceptar su santa y bendita voluntad. Ahora, yo me voy a centrar todo el tiempo que queda de este sermón en este versículo. Y hay 2 cosas aquí, quiero que usted la contemple conmigo. 2 cosas aparecen aquí. No sé si usted la puede ver. La primera es, he aquí la sierva del Señor. Y la segunda es, hágase conmigo conforme a tu palabra. No conforme a mis deseos, no conforme a lo que yo quiero. Note que María, aunque lo dijo frente al ángel, ¿ustedes creen que se lo estaba diciendo a Gabriel esto? ¿Se lo estaba diciendo a Gabriel? Se lo estaba diciendo al que mandó a Gabriel. Se lo estaba diciendo al Señor, porque el ángel, ¿qué es lo que significa ángel? Mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Un ángel es un mensajero de Dios que comunica un mensaje que Dios envía. Los ángeles no andan por el mundo caminando y andando al antojo de ellos. Los ángeles solo se mueven al mandato de Dios, obedecen lo que Dios les manda hacer. Así que María, aunque está delante del ángel, le dijo esta expresión al Señor. De algo sí que María estaba consciente. ¿Sabe de qué María estaba totalmente consciente? Que debía aceptar ¿qué? La voluntad de Dios. Y esto, a pesar de las implicaciones que vendrían. Hermanos, hacer la voluntad de Dios va a tener dificultades. Usted dirá, pero ¿y por qué esto tiene que ser así? Porque es así. Obedecer a Dios en un mundo malvado va a tener dificultades. Hay momentos en que vamos a perder cosas por agradar a Dios, por hacer como Dios manda. Ahora, cuando usted y yo perdemos algo por agradar a Dios, ¿qué vamos a recibir a cambio? Mucho mejor. Y es ahí donde está el error que no entiende mucha gente, que cuando por honrar a Dios yo dejo de lado algunas cosas, Dios eso me puede dar mucho más de eso mismo, pero bajo su bendición. A veces estas cosas son muy difíciles de poder entender. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos estar convencidos de que Él es nuestro Señor. ¿Y nosotros qué? Los siervos. ¿Qué dice María? He aquí la sierva del Señor. María estaba reconociendo que quien le había mandado el mensaje era el Señor y que ella era su sierva. ¿Entienden esto, hermano? ¿Entienden
¿El empleado de la empresa y el dueño de la empresa? ¿Cuál tiene más poder? No hay que preguntarlo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer el empleado en una empresa? Obedecer lo que diga el dueño. Así que hay un refrán dominicano que dice: amarre la chiva donde diga el dueño aunque se ahorque. Hay que hacer lo que diga el jefe. María aquí estaba convencida de que ella era sierva, no diosa, sierva del Señor. Para usted y yo hacer la voluntad de Dios, necesitamos hacer lo mismo. Estar convencido de que el Señor es el jefe y que nosotros somos los siervos. Y esto cuesta, esto duele en ocasiones. ¿Sabe por qué? Porque hay que renunciar a las ideas y deseos nuestros para aceptar los deseos del Señor. Hay ocasiones donde una persona piensa que todo lo que desea y planifica, eso es la voluntad de Dios y tiene que suceder así. Hermanos, Dios no va a obedecer lo que yo quiera. Tristemente, aparecen creyentes que piensan ellos pueden hacer lo que se les antoje y esperar que Dios siempre esté allí como para servirle, como que Dios es su esclavo. Dios tiene que, ¿y por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Y por qué Dios permite aquello? Yo no sé por qué Dios permitió en la vida de Jesús dificultades. ¿La permitió el Señor? ¿Permitió el Padre que su Hijo muriera en una cruz, difamado allí, de la muerte más humillante? Y entonces yo no merezco que Dios permita en mi vida algo que sea difícil. Porque si Jesucristo, siendo perfecto, siendo Dios mismo hecho carne, vivió aquellas situaciones, y lo que Jesús vivió fue ¿por qué? ¿Por qué lo vivió? Por agradar al Padre, por hacer la voluntad del Padre. Recuerden aquella noche antes de padecer, esa oración que hizo Jesús. ¿Qué dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es fácil leer la historia, ¿verdad? La leemos en 2 minutos. ¿Cuántos se han pinchado con una espina o un alfiler o algo? Levanten las manos solo para saber. Veo que hay manos que se quedaron abajo. Al final, alguien busque un alfiler para que me pinche aquí. No, duele un pinchazo. Usted sabe lo que son unos clavos por aquí. Unos clavos y los pies. Clavados los pies. Todo aquello pasó Jesús. ¿Y por qué Jesús lo pasó? Él dijo, Padre, vine para hacer tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios en ocasiones va a ser doloroso, pero irse al infierno no tiene comparación. Porque hacer la voluntad de Dios implica la gloria. No hacer la voluntad de Dios va a implicar el infierno. La gente puede decidir esto, puede decir, no, yo no voy a sacrificarme nada por obedecer a Dios. Tiene todo el derecho mientras viva, pero un día va a pagar tristemente las consecuencias acerca de esto. Para ser siervo de Cristo tengo que renunciar a lo que me gusta. Para hacer lo que el Señor manda, ¿cuántas cosas nos gustaría hacer a nosotros? ¿Será que el pecado es atractivo? ¿Es atractivo el pecado? ¿A quién no le gusta el pecado? ¿A quién no le gusta lo incorrecto? Hacer cosas que no están bien. Eso atrae a la carne, atrae al ser humano. Hay una atracción que los seres humanos sentimos por lo que es prohibido, por lo que es incorrecto, por lo que hace daño. ¿Usted se imagina
esto que está pasando en New York y están poniendo controles con esto, jóvenes se lanzan con una patineta encima de un tren. Han muerto ya. ¿Pero por qué una gente hace esto? Usted sabe lo que es un tren en marcha y estos jóvenes lanzarse encima del tren en una patineta a disfrutar de aquella adrenalina. O sea, cualquiera diría son locos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo dañino atrae al ser humano. Hay una atracción hacia las cosas que hacen daño al ser humano. Ahora, para ser siervo de Cristo, tengo que renunciar a lo que me gusta, a lo que me atrae, para hacer lo que el Señor manda. Para ser siervo de Cristo, tengo que dejar a un lado mi cultura, romper con mis tradiciones, porque el Señor quiere enseñarme cosas nuevas. Para ser siervo de Cristo, tengo que correr el riesgo de que la sociedad me juzgue y me condene. Es imposible ser siervo de Cristo y no perder cosas de este mundo. Vamos a perder cosas de este mundo por ganar a Cristo. Pero la Biblia dice que ganar el hombre si se granjeare todo el mundo y al fin perdiere su alma. Podemos lograr muchas cosas materiales y si nuestra alma no está con Cristo, no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Ahora, ¿y todo esto para qué es? Todo esto que he estado señalando, ¿para qué es? Para hacer lo mismo que hizo María. Ella quería que en su vida se hiciera ¿qué cosa? Se cumpliera la palabra de Dios. Ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Ella no quería que se hiciese conforme a sus ideas. Ella no quería lo que fuera más cómodo para ella. ¿Qué era lo más cómodo para María? ¿Qué era lo más cómodo? Decirle, Señor, búscate otra muchacha y ya, sácame de esto. ¿No era lo más cómodo? O también María pudo haberle dicho, pero Gabriel, ya ve, busca a José, júntanos a los dos. ¿Ah? ¿Esta no era una solución? Quizás alguien le ha estado poniendo excusa al Señor. Y no estoy hablando de haber recibido revelaciones especiales. Alguien dice, si se me apareciera un ángel, pastor, yo le voy a hacer caso. El que no obedece a Dios, no importa quién se le aparezca, no va a hacer caso. No va a obedecer. Porque no tiene un corazón que quiera obedecer a Dios, sujetarse a lo que Dios dice, a lo que Dios manda. Hay personas que Dios le está hablando, Dios le dice a través de su palabra, a través de una predicación, y no hace caso a lo que Dios dice. Lo de María no fue escuchando y escuchando muchas veces lo mismo, fue sorpresivo. ¿Y qué ella hizo? Aceptó. A veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, que si no se hace como a mí me gusta, que nadie cuente conmigo. Y no me refiero a comida o ropa, sino a servir en la obra de Dios. Hay creyentes que su condición es, si esto no se hace así en la iglesia, pues que nadie cuente conmigo. Está obedeciendo a Dios, ¿verdad? Está creando su propia obediencia. Y aunque muchas veces tal vez no se contempla un estado de rebeldía, pero eso es rebeldía contra Dios. A veces queremos que Dios haga nuestra voluntad. Todo esto tiene que ser quebrantado en nuestra vida para poder hacer la voluntad del Señor. Esta es la enseñanza en el día de hoy. Tenemos que permitir que Dios quebrante eso en nuestras vidas para que podamos hacer la voluntad de Él. No hay otra manera. Hermanos, una persona puede decir, pastor, yo no le voy a hacer caso a ninguna de estas cosas. Sí, es verdad.
Pero yo prediqué una serie de sermones aquí acerca del tribunal de Dios. Y cuando yo pienso en el tribunal de Dios, me doy cuenta de algo, que un día voy a tener que comparecer delante de Dios. Un día voy a tener que estar a cuentas con mi Señor. Allí no habrá escapatoria, allí no habrá excusa. Si sabemos lo que Dios manda, ¿qué debemos hacer? Obedecerlo. Obedecer. Ahora, ¿obedecer es fácil? Mírelo en la sociedad. Dígale a un niño, no toque eso. De 2 años, dígaselo. ¿Usted sabe lo que va a hacer? El niño va a esperar que usted no lo esté viendo, no lo esté observando, y él quiere tocar eso, quiere probar eso. Usted le dice, mire lo que es el ser humano. Usted ponga un letrero en un lugar. Por favor, mire para acá. ¿Usted sabe lo que va a pasar? La gente va a decir, y voy yo a perder mi tiempo viendo para allá. Ponga otro letrero, prohibido mirar para acá. Y usted verá a la gente haciendo fila. ¿Y qué es lo que no quiere que vean? ¿Qué es lo que hay ahí que no quiere que vean? Porque hay una tendencia del ser humano a rebelarse, hermanos. Y eso lo vemos en la naturaleza misma nuestra. Esa tendencia. Agradar a Dios va a costar. Para agradar a Dios tenemos que echar a un lado cosas que a nosotros nos gustan y tenemos que sufrir algunas consecuencias de otras que nos van a doler. Yo quiero concluir en este día señalando, Dios no quiere que usted sepa la historia de María y de la anunciación de su hijo, lo que pasó con ella. No había sucedido antes, ni va a suceder jamás. El propósito no es entretenernos con una historia. Dios quiere comenzar con usted y conmigo una historia propia. Vamos a olvidarnos de la historia de María. Vamos a poner la historia nuestra, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere comenzar una historia personal con nosotros en este día. Por esto es Él y no yo que ha querido que en este día aprendamos lo que implica hacer la voluntad de Dios, lo que representa honrar a Dios. Es la palabra de Dios la que estoy predicando. Estas no son mis ideas. Este es el plan de Dios con todo el que escucha. Y hago una pregunta. ¿Qué le está llamando Dios a renunciar en este día para obedecerle a Él? Cada uno sabe. Cada uno sabe la parte donde Dios le está diciendo y donde nosotros estamos resistiendo. ¿Qué está Dios llamándonos a hacer en este día para obedecerle? Cada uno tiene la respuesta. ¿Es cómodo lo que Dios nos está pidiendo? ¿Es cómodo? No, va a ser incómodo. No espere que sea cómodo. No espere que sea cómodo obedecer a Dios, porque nunca va a ser cómodo. Obedecer a Dios va a representar renunciar a cosas, echar a un lado las cosas que producen muerte para obedecer y hacer las cosas que producen vida. ¿Es incómodo obedecer la voluntad de Dios? ¿Se sintió cómoda María? ¿Se sintió cómoda? ¿Sabe usted cuál fue la mayor grandeza de María? ¿Cuál fue? No fue haber sido reconocida como la mujer más famosa de toda la historia del hombre. En la tierra no ha nacido una mujer más famosa que María. Eso está claro. ¿Pero usted cree que la mayor grandeza de ella fue esto? ¿Ser reconocida como la mujer más famosa de toda la historia del hombre? No. Para María lo más importante fue reconocerse que ella era sola
Una ¿qué? Sierva del Señor. La palabra original que se usa ahí como sierva, ¿usted sabe cuál es? Esclava. Esclava. Y aquí la esclava del Señor. ¿Admiramos hoy nosotros a María? ¿La admiramos? Por supuesto que sí. Fue considerada ella bendita y llena de gracia entre las demás mujeres. ¿Por qué fue esto? ¿Cree usted que fue por los méritos de María? ¿Porque María tenía algunos méritos? Eso no es lo que ella dice. ¿Sabe por qué? María fue bendita entre todas las mujeres y fue llena de gracia por una sola razón: por reconocerse esclava del Señor y por pedir que se cumpliera la voluntad de Dios en la vida de ella. Le pregunto en este día, ¿usted quiere llenarse de la misma gracia de Dios que tuvo María? ¿Alguien quiere llenarse de la misma gracia que tuvo María? ¿Usted quiere ser bendito o bendita por Dios entre las demás personas del mundo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hizo María. Solo lo que hizo María. Tener un corazón sumiso y obediente a lo que Dios dice. Y al hacer esto, cuando nosotros tengamos esa actitud, yo no entiendo, Señor, yo no comprendo lo que me está diciendo, humanamente hablando no me cuadra, yo creo que yo lo haría de otra manera, pero por encima de todo, que se haga tu voluntad. Voy a hacer lo que tú dices, voy a obedecer lo que tú mandas en tu palabra. Y al hacer esto, ¿sabe lo que va a suceder? Seremos llenos de esa gracia y de esa virtud que tuvo María. Y cuando esto ocurre en nuestras vidas, el creyente que lo haga siempre se va a mantener cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios sin importar las implicaciones que vengan a la vida. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Aunque usted y yo tengamos que renunciar a algunas cosas y dejar a un lado algunas cosas, tendremos grandes galardones delante del Señor. Y viviremos con el gozo de saber lo que estoy haciendo no es lo más cómodo para mí, pero es lo que glorifica a Dios en mi vida. Y esa es la mayor grandeza que un ser humano puede tener en este mundo. Obedecer a Dios fue lo que hizo de María una mujer grande y bendita entre todas las mujeres de la tierra. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Póngase un momentito de pie. ¿Obedecer a Dios es fácil? ¿Es fácil? No, nunca lo ha sido, nunca lo será, pero lo podemos hacer. ¿Cuál es la parte ahora? Yo voy a orar, pero ¿cuál es la parte ahora? ¿Cuál es la parte? Cada uno meditar dónde tengo que hacer la voluntad de Dios. En mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar de diversión. ¿Dónde? Todo lugar. Vamos a procurar hacer la voluntad de Dios. Padre, quiero darte las gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje que me ha dado en este día. Quiero rogarte, mi Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Ningún ser humano le es fácil obedecerte a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando sufrimos dolor por honrarte a ti, eso trae vida. Pero cuando disfrutamos del placer de desobedecerte, esto trae muerte. Ayúdanos a entender esto.
Ayúdanos, Padre, a comprender que debemos hacer las cosas que tú nos mandas, aunque no le entendamos, aunque represente pérdida de algo material. Señor, que no importa lo que tengamos que echar a un lado por obedecerte, comprendamos que un día esto va a tener un resultado eterno. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos engañar por las cosas del mundo. Ayúdanos, Padre, a no dejarnos engañar por nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a reprender el enemigo cuando quiera venir a nosotros y contradecir lo que dice tu palabra. Oh Señor, que obedezcamos lo que tú nos mandas, que entendamos que hay méritos de obedecer lo que tú nos dices, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que hacer tu voluntad va a implicar sacrificios y va a implicar cosas que no son agradables para nosotros, pero que nos darán frutos agradables y frutos de mucha bendición. Ayúdanos, Padre, a entender esto, te lo ruego, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.
vamos a orar para ser despedidos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por la oportunidad, por este momento tan especial, oh Dios, de habernos permitido a cada uno de estar en este lugar, oh Dios, para que cada uno sea bendecido por medio de tu palabra. Te pongo en tus manos, oh Dios, a toda la iglesia Bautista Canaán, que cada uno a donde vaya, que tú le guardes, le cuides, le protejas, Padre, que el día de mañana, oh Dios, que regresamos a nuestras labores, que tú nos guardes y nos cuides también, Padre. Te ponemos a nuestros hijos que van a las escuelas, universidades, a donde vayan, Padre, que tú les guardes, les cuides y les protejas, Padre. En tus manos, oh Dios, encomiendo a toda la iglesia Bautista Canaán, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te doy las gracias. Amén.